Hola familia, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. La verdad es que esta semana promete muchísimo. Tengo tantas cosas que contarle y tantas cosas que mostrarle. Una de ellas es que, bueno, mi mamá va a conseguir ya el permiso de trabajo, su Social Security, y eso la verdad que me tiene bastante contenta. Vamos a buscar trabajo para mi papá porque hemos aplicado en varios lugares, así que vamos a ir tocando puerta en cada lugar a ver si tenemos la suerte de que mi papá pueda conseguir trabajo, porque él de hace rato quiere trabajar, pero bueno, no hemos tenido esa suerte. Y otra cosa es que muchos de ustedes me han estado preguntando en los comentarios a raíz que mi mamá vino, de cómo fue que traje a mi mamá a los Estados Unidos. Entonces eso también se lo voy a estar comentando en el video de hoy. Tienes que quedarte porque va a estar buenísimo. Comencemos. Bueno, nada, ahora voy a hacer la compra de la semana, que me hacen falta muchísimas cosas para la casa, así que acompáñenme. Hoy voy a hacer mi compra en Sam. La verdad es que siempre hago mi compra en Walmart. Muchos de ustedes que me siguen y ven mis videos han visto que todas las compras las hago ahí. Pero muchos de ustedes me han estado comentando como, Dina, ¿por qué no haces las compras en Sam? ¿Por qué no pruebas en Sam? Y mucha gente de aquí también me ha comentado por qué no hacía la compra en Sam. Entonces hoy decidí intentar por Sam, a ver qué tal me va. Déjenme en los comentarios que ustedes creen cuál sea mejor hacer la compra, si Sam o Walmart. Ya muchos de ustedes tienen más experiencia. Así que vamos allá. Bueno, algo que se me olvidaba y que realmente es muy importante es que para entrar a Sam tienes que tener la membresía. Creo que se paga una mensualidad y gracias a Dios ya mi esposo la tenía. Vamos a ver qué tal nos va aquí. La verdad es que ya les digo, yo no hago mi compra aquí. Como saben, algo muy normal es salir en familia. Ya les dije que todas las compras nosotros las hacemos en familia, porque así pasamos un tiempo juntos, un tiempo donde conversamos, nos reímos, vemos los precios y todo. Mamá, ¿qué te pareció ver el carrito que andaba solo haciendo el inventario de todo lo que hay en la tienda? No, es algo impresionante, nunca había visto, me quedé así con la boca viendo un carrito solo, manejar solo, tipo robot, haciendo el inventario, eso nunca lo había visto. Otra cosa que me gusta de Sam es las muestras de cosas gratis. La verdad que me parece muy bien porque, bueno, pruebas lo que estás comprando y, bueno, si te gusta, lo compras. Y yo creo que a Liam también le gusta a Sam porque a él le encanta comer y le gusta lo que sea probar las cosas. Ahí mi papá anonadado con el que hace el inventario sin nadie. ¿Qué te pareció, papá? Ah, porque eso es para hacer inventario, sí, y para limpiar, ¿no? No, él no limpia, papá. Él, no, si eso limpia sin mirarle coba abajo. No, eso no está limpiando, lo que está haciendo el inventario. Pues al final terminamos en la vieja confiable Walmart. Será la verdad porque como ya yo estoy acostumbrada a comprar aquí, todas mis compras siempre las he hecho aquí, ya sé dónde están todas las cosas, ya me sé los precios de las cosas y como que no sé, me da la impresión de verlo un poco más económico que Sam. No lo sé, ya ustedes me dirán en los comentarios. Es que les digo, yo aquí hasta conozco los días donde rebajan las cosas, donde hacen descuento y vengo obviamente a comprar. Por ejemplo, las fresas casi siempre cuestan 6 y pico y la verdad que ya a ese precio yo no las compro porque son muy caras. Pero cuando hacen en el descuento de hasta $2.98, por ejemplo, este que me acabo de comprar cuesta $2.98. Obviamente las reviso que no tengan telarañita, que no estén en mal estado. Miren esto, están en perfecto estado, $2.98. Así que ya saben, si quieren consejo de las cosas que tienen que comprar, de los días que tienen que comprar en Walmart, tienen que seguir. Bueno, ahora viene la parte buena, que es la parte de pagar. Esa es la parte que obviamente a nadie nos gusta. Bueno, la verdad, familia, es que compramos bastante cosas. Bueno, pueden ver la lista grande de aquí y fueron $173. Comparado con las poquitas cosas que compramos en Sam, que fueron como unos 90 y pico de dólares, me sigo quedando con Walmart. A lo mejor es porque veo que en Sam es más por cantidad y por eso es un poco más caro. Pero no sé, yo me sigo quedando con Walmart, la vieja confiable. A mí la verdad es que me gusta. Ya ustedes me dirán en los comentarios qué me aconsejan, que para ustedes es mejor, si Sam o Walmart, o qué otro supermercado ustedes compran. Lo voy a estar leyendo. Y ahora sí, vamos para el rancho porque ya es como la última parada. Como les decía, a mi papá le gusta comprar la carne ahí. No es mucho lo que gastamos ahí porque ya son como... mi papá quiere hacer una ropa vieja, que a nosotros nos encanta la ropa vieja.
y ahí venden la carne súper tierna, súper buena para hacer la ropa vieja. Así que nada, última parada, el rancho. Bueno, además que se me olvidó comentarles que mi papá también aplicó a trabajar en Walmart. Fuimos también, porque como les dije, estamos buscando también trabajo para mi papá. Fuimos a los recursos humanos y dijeron que obviamente le iban a llamar. Así que solo queda esperar y cruzar los dedos, porque la verdad sería un buen trabajo Walmart. Nada, esperar. Aprovechamos que en el rancho venden almuerzo y la verdad teníamos bastante hambre, así que compramos algo para comer. Compramos la carne para la ropa vieja y aprovechamos que mi papá tenía un antojo de comer paticas de puerco, que esa es una receta que le va a hacer. Bueno, familia, llegamos al parque. La verdad es que yo entro hoy a trabajar a las 4 y todavía son las 2, así que me da bastante tiempo que Liam juegue al menú de entre 30 a 45 minutos. Porque la verdad es que sí me gusta traerlo de vez en cuando al parque para que se relacione, para que juegue, para que se divierta, para que queme energía. Además, porque así también aprende. Por ejemplo, en este parque hay columpios, cachumbambé como le decimos en Cuba. También está esta casita que es bastante didáctica porque tiene como para subir escalera, tiene para pasar un tunelcito, tirarse de la canal, que al principio Liam tenía un poquito mío, pero ya lo logró y eso lo van a ver ahora. Dale. Ahí, dale, muy bien. Dale que tú puedes. Ahí, muy bien. Muy bien, muy bien. ¡Bravo! Estoy en la casa que ya me tengo que preparar para irme para el trabajo porque la verdad es que ya entro dentro de media hora. Así que en cuestiones de segundos estaré cambiada. Posa para la foto. Liam. Bueno, ya me voy para el trabajo ya, que la verdad es que estoy un poquito atrasadita, porque bueno, he tenido que hacer bastante cosas, tengo que cuando llegue planificarme todo para mañana, que tengo que salir temprano a resolver cosas del papá, de buscarle trabajo, que ya mañana les comentaré. También tengo lo del permiso de trabajo y el social de mi mamá, entonces son bastante cositas, pero por ahora, a trabajar. Siempre te diste eso cada vez que tengas algún problema en el trabajo, algún problema en la vida, que tú puedes con todo, que tú eres una guerrera, un guerrero y que tú vas a triunfar en la vida. Bueno, voy a terminar esta parte del video aquí porque tengo que adelantar estudiando, estoy aquí haciendo apuntes y todo. Entonces, nada, familia, nos vemos mañana en cuestiones de segundos. ¡Chao! ¡Ay! Buena familia, espero que se encuentren bien. Ya nos estamos empezando a levantar todos porque tenemos que irnos para hacer los papeles de mi mamá del permiso de trabajo y el social. Lo primero que se hace es darle la leche a Liam porque es como el café en las mañanas de nosotros. Sin el café el día no fluye y sin Liam su leche el día no fluye. Entonces nada, a prepararse que estamos tarde, como siempre. Miren cómo nos vamos, con tremendo aguacero. Ya nos vamos ya, la verdad es que miren, está lloviendo fuerte y es la primera vez que voy a manejar por tanto tiempo, por 2 horas. Entonces, nada, todo va a salir bien con la ayuda de Dios. Pero vaya, la mala suerte que me tocó es que para colmo está lloviendo. Y no está lloviendo que está cayendo gotas, que está lloviendo fuerte y con tremendo aire. Ahora sí se pudo salir del carro porque la verdad es que escampó. El tiempo está un poquito malucho y hace bastante frío, pero no está lloviendo, que es lo más importante. Así que el retorno para la casa va a ser un poquito más ameno. Ya comimos y ahora estamos aquí en la oficina para que mi mamá saque el permiso de trabajo y el Social Security. Supuestamente a mí me fue bastante rápido, espero que a ella también. Seguimos esperando todavía. Déjenme comentarle un poquito cómo ha sido venir bajo lluvia. La verdad que ustedes no se pueden imaginar el desafío tan grande que yo he tenido porque prácticamente no se veía nada en la carretera. Pero además de eso se podrán imaginar que hubo hasta un accidente. Yo pensé que iba a llegar tarde a la cita de mi mamá porque bueno... Ver eso me impactó tanto y además que estaba parado, al final decidieron como abrir un espacio para que pasaran los carros. Pero igual, cuando yo pasé que vi cómo quedó el carro así tan destrozado, de verdad que usted no se puede imaginar, yo creo que hoy yo sueño con ese momento.
Bueno, familia, tuve que venir a Starbucks a tomarme mi respectivo café porque la verdad que el sueño que tengo no me lo quita nadie. El cansancio, imagínense, yo no estaba acostumbrada a manejar tantas horas. Yo fueron 2 horas nada más, pero yo nunca en mi vida había manejado tanto. Así que tuve que venir aquí a tomarme mi respectivo espressuski que voy a comprar ahora. Necesitaba mi cafecito. ¿Qué te pareció todo? Bueno, fue algo rápido. Yo pensé que me iban a hacer preguntas, pero todo fue muy sencillo. Solamente preguntarme el nombre de mi mamá y de mi papá con los apellidos, tirarme una foto y ya, porque las huellas ya me la habían cogido. Así que ni huellas me cogieron. Fue todo muy rápido, gracias a Dios, porque estaba muy nerviosa. Bueno, familia, vinimos al mall de Lubbock, ya que obviamente nunca hemos venido. Y vamos a ver realmente qué puedo encontrar, porque la semana que viene ya es mi cumple, así que nada. A ver, Liam, sonríe para la foto. Ah. Dile adiós. Adiós. Ya que hemos comprado, mira mi mamá, algunas cositas. Compré ya el vestido para mi cumpleaños, que la verdad me encantó. No se lo voy a mostrar todavía, ya se lo mostraré el día de mi cumpleaños. Y nada, ya estamos caminando para irnos, porque la verdad es que nos cogió un poquito tarde, bueno, mucho. Y son 2 horas y pico de viaje, así que nada, nos espera una larga jornada todavía. Mira, pose de foto. Bueno, familia, ya en casita, bañada, comida, todo. Bueno, tengo varias cosas que comentarles con respecto a lo que le había dicho al comienzo de todo el video. Cómo había traído a mi mamá a los Estados Unidos. Sé que muchos de ustedes me han preguntado en los comentarios, en todas las redes sociales: Ildina, ¿cómo fue que trajiste a tu mamá hacia los Estados Unidos? Danos ese tip, lo necesitamos. Y bueno, familia, sé que lo he dejado hasta el final del video, pero para que se queden hasta el final del video y lo vean todo. Nada, es que ameritaba este momento. Yo traje a mi mamá a través del CBP One. A ella le llegó la cita un mes, se tardó la cita 1 mes y medio aproximadamente. La verdad fue bastante rápido. Muchas personas me dijeron que eso se tardaba alrededor de 3 meses, se estaba tardando muchísimo, pero a mi mamá fue 1 mes y medio. Y bueno, ella le va a dar su punto de vista de cómo fue su experiencia cruzando las fronteras y todo eso, porque nada mejor que ella que lo vivió. A ver, mamá, dime, ¿cómo fue toda esa experiencia para ti? Bueno, la experiencia fue muy impresionante. Más a esta edad que yo tengo, no sé si es por la edad, pero imagínense que la cita fue a las 5 de la mañana. Tuvimos que llegar allí a las 3 de la mañana, un frío, lloviznando, y teníamos que esperar allí en fila. Nos formaron allí, nos preguntaron el nombre a cada uno, la identificación, y entonces a las 5 de la mañana empezamos a cruzar por un túnel. Un túnel que te impresiona porque es todo el mundo formado, 100 y pico de personas, se pueden imaginar, y creo que es más o menos 1 kilómetro o más, y al terminar es como en forma de un caracol. Bueno, después de eso nos hicieron la entrevista. Fue todo muy rápido, pero bueno, después nos mandan a otro lugar, es decir, que pasamos casi 6 de 4 a 5 horas ahí adentro. Entonces ya después que pasa por un grupo de proceso, entonces ya dice que ya te puedes ir. Entonces de ahí salimos en un Uber para el aeropuerto. Imagínense llegar a un aeropuerto donde se está hablando todo en inglés, porque ya ahí está en Estados Unidos. Para ¿Cómo mí fue esa experiencia, mamá? Que tú sí no sabes hablar nada de inglés. Bueno, yo sí no domino muy poco lo básico de inglés. Y allí todos se hablaban en inglés, porque ya eso ahí es Estados Unidos. Aquel aeropuerto tan inmenso, aquello. Pero bueno, yo con aquella calma, aquella tranquilidad, aquella paz. Ya estabas en Estados Unidos. Que ya había llegado a Estados Unidos, estaba en tierra, ya aquel miedito, ya cosita que si te aprobaban, que si no te aprobaban, gracias a Dios ya todo estaba bien. Y con la ayuda de Dios, enseguida me pregunté, me buscaron una que hablaba español, ya me ubicaron donde yo tenía que coger el avión. Imagínense que de ahí tuve que ir para otro aeropuerto.
Y todo eso tú solita. Y todo eso yo sola. Y cuando llego al otro aeropuerto, había que caminar. Y gracias a un señor que me vio con cara de lástima, aparece y dice, no, yo te llevo en el carrito si tú quieres. Digo, ah, bueno, no hay problema. Y me llevó de donde yo estaba hasta donde tenía que coger el otro avión para Midland, que entonces me llevó en un carrito que era más como 1 kilómetro también dentro del aeropuerto. Pero bueno, yo tenía una tranquilidad que vaya, yo no era yo, porque yo soy súper nerviosa. Súper nerviosa. Pero todo fue tranquilo porque todo se me dio, gracias a Dios. Yo pedía tanto, porque no es fácil nunca haber viajado y tocarte viajar sola. Y más en esa circunstancia. Pero bueno, gracias a Dios todo salió bien. Ya llegué aquí a Midland como a las 10 de la noche, ya mi hija me estaba esperando y eso fue todo. Y el resto ya ustedes lo saben. Así que ya saben cómo fue que vino mi mamá por el CBP-1. Gracias a Dios la cita no se tardó tanto, fue 1 mes y pico, pero debo decirle que esa fue la experiencia de mi madre. Hay muchas personas que todavía, que realmente se tardan muchísimo, que llevan también 3 meses esperando el CBP-1. Bueno, ahora la segunda pregunta que le había dicho al principio era el tema de que mi papá y yo estábamos buscándole trabajo para él. Fuimos, la verdad, que a muchos lugares, tocamos muchísimas puertas, aplicamos en Walmart, Sam, en muchas gasolineras y una que da la gran casualidad que queda cerca de la casa. Cha. Dile ahí, papá, dile la noticia tú. Bueno, ya apareció mi sueño. Es simplemente un pequeño restaurancito que hay aquí en un servicentro donde el abuelo cubano va a estar cocinando, así que lléguense por ahí y vamos a ver, empezar el lunes a las 4 de la mañana. Sí, porque realmente trabaja de 4 a 12 del día. Es un horario muy bueno porque así tengo la tarde entera para hacer mi programita en YouTube o vaya la tarde libre. Es muy buena la hora esa. Así que ya saben, las 2 cosas que le había comentado al principio, que era 1, buscarle trabajo a mi papá y 2, sacarle el permiso de trabajo y el Social Security. Check, se cumplió. Le digo que como voy a estar cocinando, para mí no es trabajo, porque cuando uno hace lo que le gusta, lo que le apasiona, prácticamente no es trabajo, es algo maravilloso. No, que también vas a aprender porque ellos no cocinan igual que los cubanos. Por supuesto. Y entonces vas a aprender como un poco de su cultura, vas a ser como un miss. No, es que voy a tener una manager mexicana, voy a aprender de la cultura mexicana muchas cosas. Porque es una línea de comida que no tiene nada que ver con la cubana. Así que verán próximas recetas maravillosas en el abuelo cubano. Bueno, papá, nuevamente muchas felicidades. Así que nada, familia, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que les hayan entretenido, que los que hayan tenido la duda de cómo fue que vine hacia los Estados Unidos, cómo fue que mi mamá vino a los Estados Unidos, pues ya se le haya aclarado un poco. Igual si tienen alguna otra duda, no duden en dejármelo en los comentarios. Gracias a Dios, ya mi papá consiguió trabajo también, que eso es otra buena noticia. Lian le vino a enseñar la pelota. Ahí, muy bien, mi amor. ¿Posa para la cámara? ¿Posa para la cámara? No tengas pena. Dile adiós, dile adiós. Adiós. Bueno, espero que se suscriban, que es totalmente gratis y me ayuda muchísimo. Déjame en sus comentarios, déjame en los comentarios qué les pareció el video, si tienen alguna otra duda con respecto a lo de mi mamá. Y nada, nos vemos en próximos videos. No olviden seguirme en mis redes sociales. Besitos, dile chao. Chao. People knew her by her will to make it whatever she put her mind to.